Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Manuel Díaz Cochea de la Escuela Profesional de Física de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villarreal. En este video vamos a tratar de la experiencia del curso de Física Estadística que lleva como título Análisis de las propiedades físicas del estado líquido del agua utilizando el interfase Pasco con el software Capstone. Cinética molecular. La teoría de cinética molecular nos dice que la materia está compuesta por moléculas y entre estas moléculas existe una interacción tal que se genera la fuerza de cohesión. Esta fuerza de cohesión nos da a conocer las siguientes propiedades macroscópicas, en este caso de los líquidos. Como podemos observar, está la viscosidad, la presión de vapor, tensión superficial, cambio de fase con temperatura, punto de ebullición y la densidad. La viscosidad es la resistencia a fluir de los líquidos. La presión de vapor se genera cuando estás a una temperatura de ebullición. La tensión superficial es como una cama elástica resistente a la fuerza de gravedad de ciertos objetos. Por ejemplo, un mosquito podemos observar que puede lograr caminar sobre la superficie del agua. En los cambios de fase, digamos, existen por la temperatura, digamos, el estado líquido, estado gaseoso y estado sólido. El punto de ebullición viene a ser la temperatura a la cual la presión de la atmósfera es igual a la presión de vapor del líquido. Por otro lado, vamos a observar el tipo de transferencia de calor. Estamos por convección, por conducción y radiación. Por convección podemos observar en la imagen, digamos, tenemos un vaso precipitado con agua, lo dividimos en capas, en 3 capas al agua, aplicamos una diferencia de temperatura y a la primera capa va a aumentar su temperatura, entonces va a aumentar su densidad, va a disminuir su densidad. Entonces, al disminuir su densidad, va a pasar a la superficie del agua. Y este bucle que se genera va a ser el tipo de transferencia de calor por convección. Por otro lado, la conducción, podemos observar, digamos, tenemos una barra de metal, temperatura 0, temperatura final, y la transferencia de calor va a ser desde la temperatura 0 hacia la temperatura final, enmarcando esto importante que la temperatura 0 o inicial es mucho menor que la temperatura final. Por radiación, digamos, el Sol irradia sobre una superficie cualquiera. En un ejemplo tenemos la lata negra en la experiencia y la lata plateada. Entonces, ¿qué observamos en la lata negra? Al absorber la lata negra toda la radiación del Sol, por ley de acción y reacción también va a emitir toda la radiación del Sol. En este caso podemos observar en esa emisión la propiedad de emisividad de los cuerpos negros. Esta emisividad viene a ser una probabilidad porque varía de 0 a 1, cercana a 1 para los cuerpos negros y cercana a 0 para los cuerpos reflectantes. Podemos observar ahora que la potencia irradiada viene a ser la constante de Stefan-Boltzmann por el área del cilindro por la temperatura en Kelvin a la cuarta. Ahora podemos observar la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton es el flujo de calor respecto al tiempo, a la variación del tiempo. Observamos en la ecuación diferencial de temperatura respecto al tiempo es igual a una constante por la variación de la temperatura. Más adelante vamos a observar que mediante un despeje simple y aplicando una integral a ambos lados podemos llegar a una solución de dicha ecuación. Voy a explicarles la parte experimental. Para nuestro experimento necesitaremos los siguientes materiales: la PC, el interfase Pasco, una hornilla eléctrica, una rejilla, el sensor de temperatura tipo K, un soporte universal, un vaso de precipitado, agua, una nuez, una varilla y por último una tela de seguridad. Procedimiento. Se realizó el siguiente esquema siguiendo estos pasos. Primero, llenamos el vaso de precipitado con agua hasta 750 mililitros. Segundo, se mide la temperatura ambiente del agua con el sensor de temperatura tipo K, introduciéndolo dentro del vaso de precipitado. Tercero,
pusimos el vaso precipitado sobre la hornilla eléctrica, instalado ya el sensor de temperatura. Cuarto, encendemos la hornilla eléctrica y comenzamos la medición de la variación de la temperatura mediante la interfase Pasco a una frecuencia de 10 Hz hasta llegar al punto de ebullición del agua. Quinto, una vez llegado al punto de ebullición del agua, se detiene el programa y guardamos los datos y gráficas obtenidas. Sexto, se apaga la hornilla eléctrica, retiramos el vaso de precipitado con la tela de seguridad para evitar quemarnos. Luego comenzamos la medición del tiempo de enfriamiento hasta llegar a la temperatura inicial del agua. Como vemos en el proceso de ebullición del agua, mediante la interfase Pasco en la PC, nosotros podemos observar que la gráfica para el calentamiento del agua hasta su ebullición tiene un comportamiento lineal. Podemos observar que en la temperatura de ebullición a los 100 grados Celsius ya es constante, con lo que para el proceso de enfriamiento del agua se hizo la siguiente toma de datos, mediante la cual observamos la siguiente gráfica. Como podemos notar, esta gráfica tiene una tendencia exponencial negativa, con lo cual podemos corroborar la ley de enfriamiento de Newton. Está definido como la relación existente entre el número de partículas en su estado más excitado. Se utilizó la siguiente fórmula proporcionada en clase, donde diferencial de la energía es igual a 5 por 10 a la menos 2 electronvoltio por Kelvin. El número Euler 2,718281 aproximadamente. K igual a 8,62 por 10 a la menos 5 electronvoltio por Kelvin. La temperatura se expresa en Kelvin, donde la variación de temperatura en nuestro experimento fue desde 21 grados Celsius, que es la temperatura ambiente, hasta la temperatura de ebullición 100 grados Celsius. Convirtiéndolo a Kelvin, tenemos desde 294 Kelvin hasta 373 Kelvin.